Y vamos ya con esa última hora que conocíamos hace solo unos minutos. La juez que investiga las muertes por la Dana descarta responsabilizar a los alcaldes de los pueblos afectados. Dice que no recibieron información precisa, a diferencia de los responsables de la emergencia. Además, cita a declarar como testigos a 2 de estos alcaldes a cargos de la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Lo dice en uno de los 5 nuevos autos, Joan Moreno, que acabamos de conocer, como decimos. Sí, en efecto, en cuestión de los alcaldes responde así a una de las acusaciones que pedía imputar al alcalde en concreto de Utiel, pero la reflexión, la respuesta que hace la jueza es extensiva al conjunto de las autoridades locales. Dice textualmente, como apuntabais, que se vieron también ellos sorprendidos, no recibieron la información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar. Así que dice textualmente a la jueza que ha de descartarse de plano imputar a las autoridades locales, aunque sí las va a citar como testigos. Apunta también la citación de otros 3 funcionarios de la Confederación Hidrográfica, también al jefe de climatología de la AEMET. Y de nuevo se pronuncia la jueza sobre el presidente Mazón. Descarta de nuevo unos de los recursos presentada por una de las partes de volver a investigar todos los movimientos del presidente, de sus escoltas y de sus choferes. Dice que Carlos Mazón ahora mismo sigue imputado y además también descarta investigar la autenticidad de la fotografía filtrada en su momento por la Generalitat sobre la llegada de Mazón pasada el envío del Saler, porque dice que es una imagen que no se ha incorporado al procedimiento. Es este anuncio en las pantallas gigantes de la plaza donde se ve al presidente de la Generalitat sobre una foto del Día de la Dana en el que se lee: tenemos 228 razones para que no vuelvas. El número de personas que murieron en la tragedia. Mensaje a Mazón, que está de viaje oficial en Estados Unidos. Es auténticamente patético lo que está haciendo este presidente y sinceramente no entiendo la actitud del señor Feijóo manteniendo a este cadáver político. Viaje oportuno a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, al final él lo que está haciendo es huyendo de los abucheos y de las críticas que le persiguen allá donde vaya, pero al final, por mucho que intente zafarse de esos abucheos y esos gritos, no va a ser posible, porque este caso le va a perseguir hasta el final de su, prácticamente diría yo, carrera política, porque aunque agotase legislatura, no creo yo que el PP le avale para una nueva candidatura si es que finalmente la legislatura llega a término, ¿no? Y no va a ser posible que esté libre porque le quedan muchas explicaciones todavía por dar. Recordemos que no ha explicado qué estuvo haciendo en aquellas horas críticas en las que buena parte de su provincia, de sus conciudadanos, se ahogaban, y no ha explicado tampoco qué hizo su gobierno para intentar que la tragedia no fuese a más. Lo que sabemos es prácticamente que estuvo inoperativo en aquellas horas, pese a todas las advertencias que llegaron de las agencias y de las agencias tanto de la AEMET como de la Confederación del Júcar. Es evidente que no serán probablemente los únicos responsables, ¿no? Pero desde luego sí son los principales responsables de lo que sucedió aquellos días. Luego ya se podrá discutir lo que ocurrió en las jornadas siguientes. Pero a ojos de la instrucción que está llevando a cabo la jueza Nuria Ruiz Tobarra, valiente instrucción en el juzgado de Catarroja, los únicos responsables de aquellas horas fueron los responsables de la administración valenciana, y desde luego él a la cabeza. Y por ejemplo, todavía no sabemos si la propia consellera de Justicia e Interior, ya exconsellera Salomé Pradas, estuvo esperando a que él diese señales de vida para poder lanzar esa alerta o no. Por lo tanto, creo que quedan muchas respuestas por responder en el caso de Carlos Mazón, y tiene muy complicado escapar de ello. Expectativas de crecimiento desde hace mucho tiempo en el mercado norteamericano y las seguimos teniendo. Lejos de ver esto como una crisis, lejos de ver esto como una oportunidad perdida, lo que vemos es que estamos preparados para seguir luchando por ampliar nuestra capacidad en el mercado norteamericano. Es un mensaje muy claro, que es que no solamente no abandonamos nuestra inversión en Estados Unidos y nuestra capacidad de crecimiento en Estados Unidos, sino que esto lo vemos como un momento de transición que nos va a convertir seguramente en más fuertes. Es que, Pedro Ruiz, no sé si Carlos Mazón se asemeja a un personaje de ficción de una película de terror. Yo ya no estoy mucho en la política, aunque naturalmente la sigo. Yo sigo a todos y hago zapping permanentemente. Hice una función en beneficio de los músicos de las bandas de Paiporta. Visto de lejos, porque procuro verlo de lejos, yo creo que cuando se persiste en el ridículo aumenta.
y si yo fuera familiar de él, le diría, déjalo ya, porque cada paso que das es más hondo el agujero. ¿Y se comprende que el Partido Popular sigue insistiendo en defenderlo? La vida de los partidos, ya sabes, yo he dicho hoy en un periódico, en La Razón, precisamente ayer, que los partidos políticos me parecen a mí campos de concentración mental. Y entonces el que se sale, pues... Pero la vida interior tiene muchísimos matices que yo no manejo. A título individual, creo que uno mismo debe sentirse ridículo pregonando una cosa que no está respaldada por su actitud. Esto con respecto al apagón, gracias, todo esto es lo que está ocurriendo a esta hora. Aunque la imagen del día hoy les va a sorprender, pese a la cantidad de voltaje que tiene la de la fractura política que les hemos contado. Pero el voltaje hay que hacer así. Es esta hora. Atentos a la imagen de Times Square. Tremendo esta imagen. Mazón, no vuelvas. Este es básicamente el pantallón que se ha colgado y desplegado en Times Square. Tenemos 228 razones para que no regreses. Es una publicidad que paga Compromís allí, aprovechando que el presidente de la Generalitat se ha ido de Valencia, se ha ido a Estados Unidos a negociar aranceles allí, dice. Señor Baldoví, son ustedes los que están detrás de esto, ¿no? Evidentemente. Ayer en Alicante nosotros desplegamos la pancarta que se ha desplegado por todo el territorio valenciano, que se ha desplegado en Bruselas, que ha llegado a la calle Génova de Madrid y, por supuesto, queríamos hacer este gesto, es decir, Mazón huye de su ciudad, en definitiva, de la fiesta, una de las fiestas más importantes de su ciudad. Piense, 350.000 participantes en esta romería. Es un día de fiesta, es un día importantísimo y Mazón busca una excusa para irse a Estados Unidos, sinceramente. Es auténticamente patético lo que está haciendo este presidente y, sinceramente, no entiendo la actitud del señor Feijóo manteniendo a este, lo han definido hace un momento, este cadáver político que no puede salir a la calle en su propia comunidad autónoma, que no puede estar en la calle, que huye hasta de su propio Congreso del Partido Popular Europeo. Sinceramente, yo creo que es una anomalía democrática que debería de terminar, porque el señor Mazón está haciendo daño a una institución tan importante, tan centenaria, tan importante para los valencianos como es la presidencia de la Generalitat. Señor Baldoví, esto tiene un boomerang de vuelta. ¿Esto cómo se ha pagado? ¿Esto se ha pagado con dinero público? Esto se ha pagado, evidentemente, se ha pagado y nosotros vamos a dar a lo largo del día de hoy cumplida cuenta de cómo se ha pagado esto. Evidentemente, Compromís no solo se nutre, como muchos partidos, del dinero público, también se nutre de las aportaciones de todos sus militantes y se nutre también de las aportaciones que hacemos, por ejemplo, los cargos públicos. Yo, por ejemplo, dedico una parte de mi sueldo todos los meses para también colaborar con el sostenimiento de los gastos de nuestro partido. Esto está en nuestra carta financiera y lo hacemos todos los cargos públicos de Compromís. Dedicamos aproximadamente un 15% de nuestro sueldo para colaborar con los gastos de nuestro propio partido. Señor Baldoví, ayer escuchamos aquí a las víctimas de la Dana. Las familias decían, en el Congreso del Partido Popular hubo burlas, insultos, quien les hizo la peineta y quien bailó como el Toma Moreno de aquellos tiempos. Escuche lo que decían, le pido reacción, le pido lectura enseguida. Nueva ofensa a las víctimas de la Dana. No solo no consiguen por ahora su propósito, sino que encima son objeto de burlas. De bofetón en bofetón, de traspiés en traspiés. Todo con el Congreso de los Populares Europeos de fondo. Las víctimas lo veían como una oportunidad única de que las instituciones europeas, o al menos el partido, se implicase en la recuperación de la Dana. Pero no fue así.
Los familiares dicen que no han sido respetados, primero por la ubicación. Estábamos en las puertas, bueno, enfrente de las puertas de la feria de muestras, que hay que decir que fue la morgue improvisada a partir del día 30 de octubre. Allí es donde se reunieron. La protesta exigía la dimisión del presidente valenciano. Es en ese momento cuando... Uno nos hizo una peineta, fue lo primero que nos tuvimos que enfrentar. 2, 3 personas, eurodiputados también, nos hicieron gestos burlescos. Y lo último, que fue lo peor, y nos hizo un baile grotesco, grosero. Tanto es así que cuando fue a entrar al recinto ferial, 2 de los antidisturbios le llamaron la atención. Los populares no se han pronunciado al respecto y mientras las víctimas siguen pendientes de la reunión con von der Leyen el próximo 13 de mayo. Joan Baldoví, burlas y peinetas a los familiares que estaban allí protestando. A mí, a lo largo de la historia, he visto esta animadversión, esta manera de insultar, esta falta de humanidad con las víctimas. Lo vimos con las víctimas del metro también, cuando se las despreciaba o se las humillaba. Y lo hemos visto este fin de semana pasado, con el Congreso del Partido Popular, que yo no doy crédito. Es decir, son familiares de personas que han perdido su vida y que un diputado, una diputada, sea capaz de burlarse, de hacerles una peineta, demuestra la catadura moral de estas personas y la falta de humanidad. Yo creo que el señor Mazón, en lugar de irse a los Estados Unidos, lo primero que tenía que haber hecho es pedir perdón por esta humillación que hubieron de soportar nuevamente las víctimas. Unas víctimas que tenían todo el derecho del mundo a manifestarse allí pacíficamente, como lo hicieron, a mostrar su indignación y a intentar hacer que les recibieran, porque recordamos, ningún dirigente del Partido Popular Europeo estuvo en la zona, ha estado en estos 6 meses en la zona afectada. Solo hubo una delegación europea, que fue donde el grupo Ale Berts, que es donde estamos Compromís, que hicieron una visita y que cuando se fueron realmente impactados e impresionados por todo lo que habían visto. Por tanto, en fin, no entiendo cómo puede haber personas con esta falta de humanidad. Es absolutamente indignante. Bueno, Mazón sigue los pasos de los suyos, reírse de las víctimas, como hizo Rita Barberá, de las víctimas del metro de Valencia, y mentir a las víctimas y a la ciudadanía española, como hizo el señor Aznar con el 11M, con la tragedia del 11M. Esto es cruel, esto es sucio, esto es bajuno. Y perdona que te diga, espero que la próxima carcajada o el próximo gesto que tengan con las víctimas de los fallecidos por la Dana la tengan en un juzgado. A ver si con los jueces son tan valientes que son con las víctimas. Cualquier salida de tono como la que han llevado a cabo estas personas debe ser desautorizada por el partido en el que se haya producido, diciendo que el partido no se puede identificar con este tipo de descalificaciones, de vejaciones, de burlas, porque lo que ofenden es sentimientos de personas que probablemente tenían ideologías de todo tipo. Es decir, o eran del PP, o eran del PSOE, o eran de Compromís, están por o sus de lo padres, que fuera. por sus abuelos. Están allí por la gente. Por tanto, fuera mi partido, yo lo primero que haría sería decir, estos señores hablan a título particular, pero se serán lo que sea. Hoy esta es la imagen. No vuelvas, tenemos 228 razones para que no regreses. Esto junto a Beyoncé y el anuncio de Pantene. En fin, es que es tremenda la imagen, es tremendo. Pues tengo que reconocer que es una genialidad de Baldoví, de su partido, sin ninguna duda. Como la de Laporta, clarísimamente. Y además, Lo estaba pensando. y además uno se pregunta, ¿esto está bien o está mal? Hombre, desde el punto de vista de marketing está extraordinariamente bien y no le disculpo tampoco para aprovecharse de una situación que es el mismo Mazón que la está provocando. Es un señor que huye de sus responsabilidades institucionales y que no quiere ver gente porque sabe que le van a pitar, porque sabe que es responsable. Está Expósito diciéndote que no. No, para nada. 3 cosas rapidísimas. Desde el punto de vista publicitario, aquí el que sabe y de imagen y marketing es ese señor. Por lo tanto, chapó.
me parece muy inteligente. No sé cuánta gente en Times Square estará mirando y entenderá eso. Imagino que nadie. Pero estamos hablando de ello aquí, que es de lo que se trata, y para eso lo han hecho. Por lo tanto, desde el punto de vista del marketing, chapó. Es la imagen de Laporta en la torre al lado del Bernabéu en la campaña electoral. Tal cual. Espera, 1. 2. El problema de Mazón es que es un cadáver político desde entonces y mientras tanto sigue arrastrando, intentando salir. 3, y termino. No puede ir a la manifestación, a la concentración, a la marcha, a la peregrinación, porque se monta como otro, no puede ir y tiene que salir corriendo, por ejemplo, de Paiporta. Eso es una situación terrible. Bueno, recogiendo lo que decía Expósito de que no reconocen en el cartel, perdón, tampoco creo que le reconozcan la Casa Blanca o donde vaya a negociar sobre aranceles. No, la Casa Blanca no creo que vaya. No le van a recibir, no le van a recibir, pero tampoco en la casa de al lado. Es decir, creo que no tiene ninguna autoridad, el señor Mazón no tiene ninguna autoridad para ir a hablar en nombre de qué, de aranceles, en medio de la tragedia de la Dana, porque seguimos sin saber la verdad, sin conocer su versión, sin conocer la factura y todavía se están reparando. Hay gente todavía en Valencia, en municipios de Valencia, que todavía no han limpiado todo el barro de sus casas, así que menos viajecitos y más coger la escoba. El barro va a ser responsabilidad de Mazón. Sí, claro que lo es. El barro es responsabilidad de Mazón. La negligencia de gestión. Venga, hombre. Sí, la gestión negligente es culpa de Mazón. Barro es responsabilidad de Mazón. La gestión de la Dana es culpa de Mazón. Por cierto, tiene el corazón en el Ventorro, no en la romería de Alicante. Dejadme ir porque de momento lo que tenemos es esto, Mazón missing y hoy la imagen persiguiéndole hasta en Nueva York.